En esta presentación explicaremos el tratamiento quirúrgico para el cáncer de próstata en el que puede confiar con Urosalud. Hablaremos sobre el procedimiento, los beneficios y lo que puede esperar durante su recuperación. Nuestro objetivo es brindarle información clara y útil para que se sienta seguro en cada paso del proceso. Su salud es nuestra prioridad y estamos aquí para apoyarlo. Vamos a conocer su enfermedad desde 3 perspectivas. Primero, hablaremos de la anatomía de la próstata. Después, explicaremos cuáles son las funciones de la próstata. Y por último, hablaremos de la enfermedad del cáncer de próstata. En este dibujo pueden ustedes ver lo que sería el tramo urinario inferior, la vejiga, el conducto de la orina y la próstata que envuelve dicho conducto. En la imagen se representa también un cáncer de próstata como una mancha negra. Si ampliamos la imagen de la derecha, pueden ver cómo la vejiga funciona como una bomba hidráulica que termina en el conducto de la orina. Ese conducto está rodeado por la próstata, que se parece de algún modo a una mandarina o a una naranja, en tanto que tiene corteza, gajos y cápsula. En la unión entre el gajo y la corteza izquierda aparece representada otra lesión negra, que corresponde a un pequeño cáncer de próstata. ¿Para qué sirve la próstata? La próstata tiene un papel crucial en la producción del líquido seminal, que es un componente esencial del semen. Este líquido no solo ayuda a los espermatozoides a nadar y desplazarse, sino que también les proporciona la nutrición necesaria para su supervivencia y movilidad. ¿Qué enfermedades padece la próstata? Una vez que hemos tenido hijos, la próstata puede convertirse en una fuente frecuente de problemas, porque puede desarrollar 3 enfermedades principales: la hiperplasia benigna de próstata, la prostatitis y el cáncer de próstata. Entendamos qué es la hiperplasia benigna de próstata. Seguro que ustedes conocen a muchos pacientes que padecen hiperplasia benigna de próstata. Son pacientes que tienen prisa por ir al baño, sensación de vaciado incompleto o dificultades para orinar. En el dibujo de la derecha, la próstata aumenta de tamaño y produce una compresión externa sobre el conducto de la orina, dificultando, obviamente, la micción. Otra de las enfermedades que con frecuencia afecta a la próstata es la prostatitis. En este caso, una bacteria entra por el conducto urinario y consigue llegar hasta la próstata, donde prolifera y produce un proceso infeccioso que puede cursar con fiebre importante. Esto es lo que conocemos como prostatitis aguda. Y llegamos al temible cáncer de próstata. En esta diapositiva ven ustedes la vejiga, el conducto de la orina y esa próstata que se parece a una mandarina, pero que tiene 2 cánceres, uno pequeñito en el lado derecho y otro en el lado izquierdo, más grande, que empieza a romper la cápsula prostática. No hay que sentirse mal por padecer cáncer de próstata. Como les digo a mis pacientes, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los varones. Los pacientes que no tienen cáncer de próstata muchas veces son aquellos que fallecen antes por otras causas, como accidentes, infartos u otros tumores. Pero si queremos ser longevos, si queremos vivir muchos años, es muy probable que en el futuro podamos desarrollar un cáncer de próstata. Al mismo tiempo, es una enfermedad importante. En la gráfica de la derecha pueden ustedes ver que el cáncer de próstata es la 5ª causa de muerte por cáncer. Una de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama. De forma paralela, uno de cada 9 varones va a padecer cáncer de próstata. Es necesario recordar que los estrógenos están involucrados en el cáncer de mama. En el caso del varón, la testosterona está involucrada en el cáncer de próstata. Curiosamente, ¿qué produce la mama? Leche materna. Y curiosamente, ¿qué produce la próstata? Un líquido parecido a la leche materna, que es el semen y que permite a los espermatozoides nadar, desplazarse y alimentarse. Ambos son órganos glandulares que pueden desarrollar tumores muy parecidos. En realidad, el cáncer de mama y el cáncer de próstata son enfermedades con ciertos paralelismos. Sin embargo, todo el mundo conoce el lazo rosa que trata de concienciar a la población sobre la importancia del cáncer de mama y muy poca gente conoce el lazo azul, que trata de concienciar sobre la importancia del cáncer de próstata. Y esta vez la culpa no es de la clase política. Esta vez, probablemente, la culpa es del propio varón, cuya timidez impide que concienciemos adecuadamente a la población sobre esta lacra que es el cáncer de próstata. Cuando se diagnostica un cáncer de próstata, es muy importante conocer en qué estadio se encuentra la enfermedad.
La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿lo hemos diagnosticado a tiempo? Es decir, ¿la enfermedad está órgano confinada? ¿Está localizada solo dentro de la propia próstata? ¿O, por el contrario, hemos llegado un poco tarde? En el dibujo central pueden ver cómo el cáncer de próstata empieza a romper la cápsula prostática. Por último, en algunos escenarios, lamentablemente podríamos haber llegado tarde y el cáncer de próstata podría haber lanzado metástasis fuera del propio órgano. También es importante que los pacientes sepan dónde puede producir metástasis el cáncer de próstata. Evidentemente, si un paciente tiene un cáncer de próstata muy poco agresivo, lo habitual es que no tenga metástasis. Pero si un paciente tiene un cáncer de próstata agresivo, independientemente de que lo hayamos diagnosticado a tiempo o no, puede existir cierto riesgo, a veces menor y otras veces mayor, de que existan metástasis. Por consiguiente, es necesario saber dónde suele producir metástasis el cáncer de próstata. El cáncer de próstata puede lanzar metástasis a los ganglios linfáticos, como pueden ver en esta imagen. También puede producir metástasis en los huesos. Y, lamentablemente, en ocasiones más tardías, el cáncer de próstata puede producir metástasis en otros órganos, como el pulmón o el hígado. Cuando diagnosticamos a un paciente de cáncer de próstata, lo importante es que se establezca una relación de confianza entre el médico y el paciente, porque vamos a tener que compartir decisiones importantes. Hay tres grandes objetivos cuando diagnosticamos un cáncer de próstata. El primero, y más obvio, es curar al paciente. Este será el objetivo en la mayor parte de los casos. El segundo objetivo puede ser explicarle al paciente que puede convivir con su cáncer de próstata. Esto ocurre en pacientes con muy poca cantidad de cáncer y con tumores muy poco agresivos. Y por último, en aquellos pacientes que ya presentan metástasis y en los que la enfermedad no se puede curar, el objetivo será diferente: cronificar el cáncer de próstata. Por tanto, repetimos, tres objetivos. El primero, curar. El segundo, convivir con el cáncer cuando se trata de un tumor muy pequeño y poco agresivo. Y el tercero, cronificar la enfermedad en aquellos pacientes en los que el diagnóstico se ha realizado tarde y ya existen metástasis. Es importante conocer también cómo es el paciente desde el punto de vista emocional. No es lo mismo un paciente muy nervioso al que le diagnosticamos un cáncer y se cae al suelo del disgusto o del susto que un paciente más tranquilo. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente un paciente muy nervioso probablemente no va a ser capaz de convivir con un cáncer de próstata ni de vigilarlo con tranquilidad. En cambio, en un paciente tranquilo, la vigilancia activa del cáncer de próstata puede ser una excelente opción, siempre que las características del tumor lo permitan. Después, es muy importante la información que nos aporta la biopsia. Si leen el informe de la biopsia, verán que no es lo mismo tener un cáncer de próstata Gleason 6, que es un cáncer muy poco agresivo y que aquí representamos como un gatito, que tener un cáncer de próstata Gleason 8, 9 o 10, que corresponde a un cáncer muy agresivo. Entre ambos extremos existe una categoría intermedia, que es el Gleason 7, un cáncer de agresividad intermedia. Por tanto, repetimos, Gleason 6, poco agresivo; Gleason 8, 9 o 10, muy agresivo; Gleason 7, agresividad intermedia. También tenemos que tener presente la cantidad de cáncer que hay en la próstata. Esto lo sabemos gracias a la resonancia magnética y al número de cilindros o pinchazos de la biopsia que han salido positivos. Podemos tener poco cáncer y confinado dentro de la próstata, o podemos tener un cáncer que empieza a salirse de la próstata rompiendo la cápsula prostática. En ese caso hablaríamos de un cáncer localmente avanzado. En esta tabla pueden ver 6 casillas. En la casilla de arriba a la izquierda estarían los pacientes que padecen un cáncer muy poco agresivo y de poca cuantía.
Por el contrario, en la casilla de abajo a la derecha estarían los pacientes diagnosticados de un cáncer de mucha cuantía que empieza a romper la cápsula prostática y que además es muy agresivo. Aquí tendríamos el ejemplo de un cáncer de próstata muy poco agresivo y con poca cantidad de tumor. En este escenario, la vigilancia activa del cáncer puede ser una muy buena opción para muchos pacientes. También, en algunos casos seleccionados, podrían plantearse otras alternativas como la terapia focal o la cirugía. Por ejemplo, pensemos en un paciente más nervioso. Tiene poco cáncer, el cáncer es poco agresivo y lo hemos diagnosticado a tiempo, pero el paciente nos dice, doctor, no quiero convivir con el cáncer, no quiero asumir el riesgo de que el cáncer avance mientras me lo vigilo. Aunque usted me diga que la vigilancia activa es fiable, yo no quiero vivir con un cáncer dentro de mi cuerpo. En ese caso, obviamente, una opción razonable puede ser operarse. Aquí ponemos otro ejemplo, un cáncer de próstata de agresividad media, diagnosticado a tiempo y con poca cantidad de enfermedad. En este caso, la cirugía parece la mejor opción. Convivir con un cáncer de agresividad media no parece, en principio, lo más indicado, salvo en contadas ocasiones que deberemos valorar de forma individualizada entre el médico, el paciente y su familia. En esta diapositiva representamos las diferentes alternativas que existen para manejar o tratar el cáncer de próstata. Como recuerdan, los cánceres de próstata muy poco agresivos y de muy escasa cuantía se pueden vigilar. En estos casos, el paciente puede volver a su rutina al día siguiente de la biopsia y convivir con el cáncer de una manera controlada, algo que podremos explicar con más detalle en otra presentación. En algunos pocos pacientes, cuando existe una exquisita correlación entre la resonancia magnética y los resultados de la biopsia, y el cáncer está única y exclusivamente donde la resonancia indica que debería estar, se puede tratar solo el foco tumoral y no toda la próstata. Esto es lo que conocemos como tratamiento focal. Algunos pacientes con tumores de agresividad baja o intermedia, órgano confinados y de poca cuantía, también pueden tratarse con radioterapia o braquiterapia. Y por último, en muchos casos, y especialmente en aquellos de agresividad intermedia o alta, la cirugía es una excelente opción para el control de la enfermedad. En esta diapositiva ven que la pirámide se invierte. ¿Por qué? Porque como pueden ver, cuanto más potente es una opción para controlar la enfermedad, más agresiva puede ser y por lo tanto más toxicidad o más complicaciones potenciales puede asociar. Así que es de justicia reconocer que si decide vigilarse el cáncer, no va a padecer ninguna complicación derivada de un tratamiento, porque no estamos aplicando un tratamiento activo. El tratamiento focal también tiene una toxicidad muy baja, siempre que esté bien indicado. Sabemos por la resonancia dónde está el cáncer, tratamos solamente esa zona y el resto de la próstata apenas se ve afectado. La braquiterapia también suele tener una baja toxicidad. Es cierto que cuando aparecen complicaciones, el manejo de las mismas puede ser tremendamente difícil. Y por último, la cirugía. Al quitar la próstata, como veremos después, ponemos en jaque dos funciones muy importantes, la continencia urinaria y la potencia sexual del paciente. La pregunta es, ¿cómo podemos minimizar la toxicidad vinculada a la cirugía? Repito, ¿cómo podemos minimizar la toxicidad que se vincula a la cirugía? Pues utilizando la mejor tecnología en manos expertas. Y esto es obvio, independientemente de la profesión que usted tenga o haya tenido. Un experto con la mejor tecnología disponible lo va a hacer mejor que alguien con poca experiencia o con una tecnología más limitada. Por consiguiente, si queremos minimizar al máximo el riesgo de incontinencia urinaria y de disfunción eréctil, debemos utilizar la cirugía robótica y depositar la confianza en un cirujano experto. Son muchos los famosos que se han operado de cáncer de próstata, muchos de ellos mediante cirugía robótica Da Vinci. Aquí pueden ver algunos ejemplos conocidos. Recientemente parece ser, el rey de Inglaterra también ha padecido un problema prostático relevante.
Robert De Niro también ha padecido cáncer de próstata y, entre todos ellos, uno de los pocos que ha hecho una verdadera labor de concienciación social es el actor de Hollywood que pueden ver en la línea central a la derecha. ¿Por qué nos genera tanto estrés una cirugía por cáncer de próstata? Ya lo hemos adelantado antes, por el riesgo de incontinencia urinaria y de disfunción eréctil. En el gráfico de la izquierda tienen ustedes una próstata en 3 dimensiones. Es esa pequeña castaña blanca. Dentro de esa castaña blanca hay una lesión negra que representa el cáncer de próstata. Como ven, arriba está la vejiga y por debajo de esa glándula blanca hay una abrazadera muscular, que es el esfínter urinario. El esfínter es el órgano que nos permite saltar a la comba, bajar escaleras, reírnos o levantarnos sin que se nos escape la orina. Si durante la cirugía se lesiona ese músculo, el paciente puede tener incontinencia urinaria. En el dibujo de la derecha vemos, de nuevo, la vejiga arriba y la próstata, en este caso representada en color marrón, con una lesión negra que corresponde al cáncer. Fíjense también en esos nervios amarillos que van envolviendo la próstata. Son los nervios responsables de la erección. Si al quitar la próstata lesionamos esos nervios, el paciente puede padecer disfunción eréctil o impotencia después de la cirugía. Insisto, minimizamos esos riesgos con mucha estrategia, utilizando la mejor tecnología, en este caso la cirugía robótica, pero sobre todo poniendo la cirugía en manos de un cirujano experto. ¿Cómo se hace una prostatectomía radical? Aquí tienen un dibujo en 2 dimensiones. Arriba vemos ese saco, que es la vejiga, que acumula la orina. En medio está la próstata, con su lesión negra, que representa el cáncer de próstata. Y fíjense que la próstata se continúa con el conducto de la orina. A los lados están dibujados los nervios de la erección. Y justo en la punta de la próstata está esa abrazadera muscular, que es el esfínter urinario. La cirugía consiste en quitar la próstata y las vesículas seminales. Repito, quitar la próstata y las vesículas seminales, pero sin lesionar la abrazadera de la continencia y siempre que sea oncológicamente seguro, sin lesionar los nervios de la erección. Después hay que coser cuidadosamente la vejiga con el conducto de la orina, respetando ese músculo que permite la continencia y esos nervios que permiten la erección. El objetivo es curar el cáncer, pero minimizando el riesgo de incontinencia urinaria y de disfunción eréctil. La prostatectomía radical tiene más de 100 años de historia. Se popularizó de forma definitiva a mediados de los años 80 en Estados Unidos. En Europa se desarrolló con mucha fuerza la cirugía laparoscópica, mientras que en Estados Unidos, desde el año 2000, empezó a extenderse la cirugía robótica. Hoy, la cirugía robótica se ha convertido en una herramienta fundamental en el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata, entre otras razones, porque permite una cirugía más precisa, más cómoda para el cirujano y potencialmente más cuidadosa con las estructuras anatómicas importantes. En esta diapositiva tienen una comparación entre la cirugía laparoscópica convencional, realizada a mano, y la cirugía robótica. Ahí pueden ver a un cirujano apoyado en la consola del robot, navegando durante la cirugía como si estuviera utilizando un GPS quirúrgico durante toda la intervención. ¿Por qué es mejor la cirugía robótica que la laparoscópica convencional? ¿Por qué es al menos ligeramente mejor? Hay un hecho inequívoco que lo demuestra. Estos son algunos de los grandes cirujanos laparoscopistas, cirujanos que para mí inventaron, desarrollaron y llevaron al máximo nivel la cirugía laparoscópica hecha a mano. ¿Qué pasa con ellos cuando les pones un robot en su vida? Pues ocurre lo mismo que cuando a un taxista le das un Mercedes. No quiere volver al Dacia. No quiere volver a una tecnología más rudimentaria cuando ha tenido en sus manos una tecnología superior. Nadie quiere volver a hablar de la paroscopia convencional cuando tiene disponible un robot en casa. ¿Por qué? Porque la cirugía robótica ofrece ventajas muy relevantes en precisión, ergonomía y control quirúrgico.
Lo que hemos hecho es una pequeña comparación entre los instrumentos laparoscópicos, instrumentos rígidos, que solo podemos torsionarlos en este sentido y abrir y cerrar, contra los instrumentos robotizados que tienen hasta 8 grados de libertad. Además, la estabilidad de los mismos retira y mejora el temblor esencial. Son instrumentos muy sofisticados que nos permiten, sin duda alguna, operar con mayor precisión. Esta es nuestra consola, donde nosotros nos situamos mirando en esta lente binocular, y todo lo que nosotros hacemos en este joystick queda perfectamente reproducido dentro de la cavidad del paciente. Esta es la parte más importante del robot, el robot Da Vinci, que como veis tiene 4 brazos articulados que permiten todos los movimientos sin que haya colisión. La cámara siempre está en el centro, en este caso una óptica de cero que nos permite ver en 3 dimensiones con muchos aumentos y con una cámara tremendamente estable, que la calidad de la imagen sea significativamente mejor. Trabajamos en Full HD, 3 dimensiones, y aquí a la derecha y a la izquierda irá lo que supone nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda del cirujano. Generalmente utilizamos la mano derecha para cortar y la mano izquierda para coger y coagular. En resumen, el robot nos aporta muchos grados de libertad a la mano del cirujano y, por consiguiente, permite realizar cirugías más exactas y más precisas. Esa mayor maniobrabilidad nos da mayor precisión. Además, el robot elimina el temblor esencial de la mano del cirujano. El cirujano trabaja cómodo en la consola y, sobre todo, la cámara es estable. No hay temblor de la imagen, por lo que la visión quirúrgica es magnífica. Pero más importante que el robot Da Vinci es el cirujano. Aquí tienen una curva que se llama curva de aprendizaje. En el eje vertical tenemos el rendimiento. En el eje horizontal tenemos los intentos o el número de procedimientos realizados. Independientemente de la profesión que usted ejerza o haya ejercido, entenderá perfectamente que el máximo rendimiento se alcanza después de un número suficiente de intentos, pues en cirugía ocurre exactamente lo mismo. Esto se llama curva de aprendizaje y se ha estudiado matemáticamente. Fíjense, por ejemplo, en la cirugía abierta. La curva de aprendizaje se satura aproximadamente a partir de los 250 procedimientos. Es decir, si en los años 90 usted quería tener un buen cirujano abierto, ese cirujano debía haber realizado más de 250 procedimientos abiertos para poder ser considerado, desde el punto de vista de la curva de aprendizaje, un cirujano experto. Posteriormente, grupos americanos demostraron que incluso por encima de los 1000 procedimientos, los resultados podían seguir mejorando, con cirugías más seguras y de mayor calidad. En el ámbito de la cirugía laparoscópica, la curva de aprendizaje se satura aproximadamente a partir de los 500 procedimientos. Es decir, si le van a operar por vía laparoscópica, pregúntele a su cirujano cuántos pacientes ha operado. Es importante que haya realizado más de 500 procedimientos para poder considerarse un cirujano experto y ofrecerle a usted una cirugía con las máximas garantías posibles. En la cirugía robótica, sin embargo, la curva de aprendizaje se satura aproximadamente a partir de los 300 procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Como dice la propia marca del robot, Intuitive, se trata de una cirugía más intuitiva y más fácil de aprender que la laparoscopia convencional. Pero, aún así, si le proponen una cirugía robótica, debe saber que sí. Probablemente es la mejor tecnología, pero siempre que esté en las manos más expertas. Como dice nuestro lema, la mejor tecnología en las manos más expertas. No dude en preguntarle a su urólogo cuántas cirugías robóticas realiza por semana o cuántos pacientes lleva operados. La experiencia del cirujano importa.
y mucho. Muchas gracias por su atención, esperamos haberle aportado luz si usted padece un cáncer de próstata y está valorando cuál puede ser el mejor tratamiento para su caso.